Nunca he sido de asustarme fácilmente. 2 décadas manejando tráiler por las carreteras del norte te quitan ese tipo de debilidades. Pero nada te prepara para un encuentro con algo que no debería existir. Y lo que viví aquella noche, camino a Monterrey, cambió mi vida para siempre. Aún hoy, cuando veo el cielo nublado o escucho la lluvia golpear el parabrisas, mi cuerpo entero se tensa recordando lo que ocurrió. Todo comenzó cerca de las 11 de la noche. La lluvia caía con fuerza sobre la carretera 85 y yo conducía con calma, sin prisa, disfrutando ese silencio especial que solo existe cuando manejas en medio de la nada. El vapor que subía del asfalto, el ruido constante del motor, el parpadeo rítmico de las luces. Era una noche común, una noche tranquila, hasta que dejó de serlo. Una camioneta vieja sin luces salió de la nada. No la vi hasta que cruzó 3 metros frente a mí. Giré el volante instintivamente y sentí cómo el tráiler perdía el control. La lluvia había convertido la carretera en una trampa de cristal. La cabina derrapó, la carga se movió brusca y el guardarraíl se acercó a una velocidad aterradora. Intenté frenar, pero ya era tarde. El impacto fue seco, violento y mi cabeza golpeó algo duro. Después, oscuridad absoluta. Desperté sin saber cuánto tiempo había pasado. Lo primero que vi fue un techo blanco, impecable, demasiado limpio para ser real. Intenté mover los dedos, luego los brazos y finalmente giré la cabeza. Todo dolía. Había un monitor cardíaco a mi lado, pitando con calma. El aire olía a alcohol, a desinfectante viejo, a pasillos largos y fríos. «No se mueva aún», dijo una voz suave. Giré lentamente y la vi. Una enfermera de pie junto a la cama. El uniforme blanco más perfecto que había visto en mi vida. Ni una arruga, ni una mota de polvo. Era como si acabara de salir de una fotografía antigua. Su piel era extremadamente pálida, casi luminosa. Sus ojos grandes, quietos, no parpadeaba. Y su postura tan rígida, tan elegante, tan inmóvil, que lo primero que pensé fue que debía estar soñando. «Está en un hospital de Monterrey», continuó con una voz tranquila, como si estuviera recitando algo aprendido hace mucho tiempo. «Tuvo un accidente, pero ya está a salvo. Quise preguntar muchas cosas: quién me trajo, dónde estaba mi camión, si había alguien más herido, pero ella respondía solo lo justo. Cada palabra medida, precisa, como una máquina perfectamente programada. El doctor vendrá pronto. Su condición es estable. Debe descansar». Había algo extraño, inquietante, difícil de definir. Su presencia ocupaba el cuarto entero. No hacía ruido al moverse. No respiraba fuerte. No sudaba, no temblaba, no mostraba cansancio. Permanecía a mi lado como una estatua viva, observándome con una serenidad imposible. Intenté incorporarme y un dolor punzante recorrió mi nuca. Ella dio un paso adelante, pero de una forma tan fluida que parecía deslizarse en lugar de caminar. «No se levante», susurró. «Aún no está listo». Me quedé inmóvil, observándola en silencio, y entonces noté algo que me heló la sangre. La sombra que proyectaba en el piso no estaba alineada con la luz del techo. Era más larga, más distorsionada, como si perteneciera a otro cuerpo. Parpadeé pensando que era efecto del golpe. Cuando abrí los ojos, la sombra había desaparecido completamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. El monitor lo delató con un pitido agudo. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como intentando interpretar mi miedo, y esa inclinación era demasiado lenta, demasiado precisa, como si no tuviera músculos, sino mecanismos. «No tenga miedo», dijo sin emoción. «Estoy aquí para cuidarlo». Sus palabras, en lugar de tranquilizarme, me provocaron un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo en ese cuarto estaba terriblemente mal, y yo aún no entendía qué era. Al principio intenté convencerme de que mi incomodidad era solo el resultado del accidente. Tal vez estaba confundido, mareado, aún afectado por el golpe en la cabeza,
pero mientras más tiempo pasaba, más evidente se volvía que algo en ese lugar no estaba bien, no era normal, no era humano. Lo que primero me inquietó fue el silencio. No un silencio común, sino uno absoluto. En cualquier hospital siempre hay ruido. Pasos, conversaciones, puertas que se abren y se cierran, gente tosiendo, monitores sonando, personal corriendo de un lado a otro. Pero ahí no había nada, solo el pitido constante de mi monitor y el golpeteo lejano de la lluvia contra una ventana que no podía ver desde mi cama. Era un silencio tan profundo que daba la sensación de que el edificio entero estaba vacío, como si solo dos presencias ocuparan aquel espacio, la enfermera y yo. ¿Qué hospital es este exactamente?, pregunté, intentando mantener la calma. La enfermera giró la cabeza hacia mí con un movimiento suave, casi flotado. Sus ojos reflejaron por un instante la luz blanca del techo y ese brillo me produjo un escalofrío. Un hospital de Monterrey. Respondió con la misma frase perfecta, exacta, sin emoción. Sí, pero ¿cuál? ¿El universitario? ¿El metropolitano? ¿El de zona? Ella parpadeó una sola vez, pero no fue un parpadeo normal. Fue lento, medido, casi mecánico. Me tensé sin poder evitarlo. No se preocupe por eso, susurró. Solo descanse. Su respuesta no aclaraba absolutamente nada. Con cada palabra, mi desconfianza crecía. Intenté girar la cabeza para observar mejor la habitación. Era extrañamente grande para ser una sala de observación. Las paredes estaban perfectamente limpias, pero sin ningún letrero, sin códigos hospitalarios, sin relojes digitales, sin cortinas, nada. Solo blanco. Blanco viejo. Blanco muerto. La cama donde estaba recostado tampoco tenía identificación. Ni número, ni etiqueta, ni registro de paciente. Era como una cama puesta ahí temporalmente, como si todo el cuarto fuera un escenario improvisado. ¿Puedo ver mi celular?, pregunté, sintiendo un vacío en el estómago. No está aquí, respondió ella de inmediato. Se dañó en el accidente. ¿Y mis cosas? ¿Mi ropa? ¿Mi cartera? Todo le será devuelto cuando esté listo, dijo, con esa expresión inmóvil que ya empezaba a desesperarme. Había algo profundamente inquietante en ella. Ya no era solo su silencio, ni su postura perfecta, ni la manera en que siempre tenía las manos enguantadas sin mostrar el más mínimo temblor. Era la forma en la que se movía. Caminaba sin hacer ruido alguno, ni un roce, ni un paso, ni un eco, nada. Era como si sus pies no tocaran realmente el suelo, y otra cosa se volvió imposible de ignorar. Su rostro no cambiaba nunca, ni una mueca, ni una sombra de cansancio, ni una reacción natural. Siempre la misma expresión fija, ese medio sonrisa demasiado suave, demasiado perfecta, como una máscara cuidadosamente moldeada. Pensé en pedir ayuda, pero no había botón de emergencia ni teléfono en la habitación. No había nada que pudiera usar para llamar a alguien. Era un cuarto sin salida, sin comunicación, sin señales de vida. ¿Puede llamar al doctor?, insistí, tragando saliva. Ella inclinó levemente la cabeza, otra vez con ese movimiento lento, casi antinatural. Vendrá cuando sea necesario. Pero, ¿dónde está? «En otra área del hospital», respondió, aunque su voz sonaba como una frase repetida por obligación, no como una explicación real. «Usted no necesita verlo aún». Ese aún me heló más que cualquier respuesta anterior. Y entonces ocurrió algo que confirmó mis sospechas. Desde el pasillo, justo detrás de la puerta cerrada, escuché el sonido inconfundible de ruedas de metal, un carro de medicación. Pero no había pasos, ninguno, solo las ruedas moviéndose lentamente sobre el piso. Chi, chi, chi. El carro se detuvo justo frente a mi puerta. Mi respiración se cortó. La enfermera no reaccionó, no miró hacia la puerta, no mostró sorpresa, nada. Era como si no escuchara el ruido, o peor, como si lo esperara. De pronto, las ruedas volvieron a moverse,
esta vez de forma brusca, acelerada, como si el carro hubiera sido empujado con fuerza por un pasillo vacío. El sonido se alejó y desapareció. ¿Escuchó eso?, pregunté con la voz más temblorosa de mi vida. Ella me miró, sin emoción, sin parpadear. «Debe descansar», murmuró. Y mientras decía eso, noté algo que casi me hizo gritar. Su sombra había vuelto, pero no detrás de ella, no donde debería estar. Estaba al lado de mi cama, como si la sombra perteneciera a alguien que estuviera parado justo ahí, a mi lado. Tragué en seco, parpadeé. La sombra desapareció. La enfermera dio un paso hacia mí. Sus dedos helados tocaron mi muñeca. «No tenga miedo», susurró con esa sonrisa que era todo menos humana. «Estoy aquí para cuidarlo toda la noche». Y en ese momento comprendí algo terrible. Esa mujer no pertenecía a este mundo. No sé cuánto tiempo pasó después de que ella dijera que estaría ahí toda la noche. Podrían haber sido minutos o horas. En ese cuarto sin reloj digital, sin ventanas visibles, sin ruido del exterior, el tiempo se sentía suspendido, como si yo estuviera atrapado en un espacio donde solo existían dos cosas: la luz blanca del techo y la figura impecable de esa enfermera. Intenté concentrarme en mi respiración para calmarme, inhalar, exhalar, repetir números en mi cabeza, recordar rutas, kilómetros, nombres de ciudades: Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, Reynosa, cualquier cosa que me distrajera del hecho de que algo en ese lugar estaba profundamente mal. En algún momento, el pitido del monitor cambió de ritmo. Mi corazón estaba acelerado. Ella se inclinó levemente sobre mí, como si el sonido fuera un simple dato, no un motivo de alarma. «Su frecuencia está alta», dijo con voz suave. «El miedo también puede lastimar». La forma en que pronunció miedo me dejó helado. No era una palabra de consuelo, era casi un recordatorio. «¿Va a ponerme algo? ¿Un tranquilizante?», pregunté, intentando ocultar el temblor en mi voz. «No aún», respondió. «Primero debe aceptar que está a salvo». La ironía de esa frase casi me hizo reír. A salvo, en un hospital donde no se escuchaban otros pacientes, donde los pasillos parecían vacíos, donde una enfermera no parpadeaba y se movía sin hacer ruido. Sí, claro, totalmente a salvo. Después de un rato, ella por fin se apartó de la cama. «Voy a buscar más material», anunció. «No intente ponerse de pie». Abrió la puerta sin que ésta rechinara, sin el clásico ruido de metal o de bisagras viejas. El pasillo más allá se veía apenas, pero distinguí una luz parpadeante, como esos tubos fluorescentes a punto de fundirse. No alcancé a ver a nadie más, solo sombras estáticas. Cuando salió, tuve una sensación extraña. El aire se volvió más pesado, pero al mismo tiempo sentí una especie de alivio, como si la presión invisible que había sobre mi pecho disminuyera apenas un poco al no tenerla tan cerca. Aproveché ese momento. Tenía que hacerlo. Me forcé a incorporarme, ignorando la punzada aguda de dolor en la cabeza y el cuello. No estaba conectado a sueros ni a nada que me impidiera moverme, lo cual ya era raro de por sí. Sujeté el borde de la cama y logré sentarme. Mis piernas temblaban. Miré alrededor con más atención. La habitación, vista desde esa nueva perspectiva, se veía aún más extraña. El techo tenía manchas que antes no había notado, como círculos amarillentos de humedad antigua. La pintura de cerca no era tan perfecta. Había pequeñas grietas, como si el edificio hubiera envejecido en silencio. Incluso el monitor que marcaba mis signos vitales parecía un modelo viejo, de esos que ya no se usan en hospitales modernos. Bajé las piernas con cuidado y toqué el suelo. Estaba frío. No el frío normal de los pisos de hospital, sino un frío profundo, como si el concreto hubiera estado mucho tiempo sin recibir la calidez de pasos humanos. Di 2 pasos tambaleantes. Mis rodillas se quejaron, pero avancé hasta la puerta. La abrí con lentitud, conteniendo la respiración, como si temiera encontrar algo esperándome del otro lado.
El pasillo estaba casi a oscuras. Solo algunas lámparas funcionaban, parpadeando intermitentes. Las paredes tenían un tono apagado, sucio. El piso mostraba marcas de tiempo, rayas, manchas, grietas. Muy diferente a la habitación, que parecía haber sido maquillada para verse mejor. No se escuchaba nada, ni una voz, ni un teléfono, ni siquiera el eco de algún turno nocturno. «¿Hola?», llamé con cautela. «¿Hay alguien más aquí?». El sonido de mi propia voz se perdió en el corredor, sin obtener respuesta. Me asomé un poco más, pero el dolor en la cabeza me obligó a sujetarme del marco de la puerta. Durante unos segundos me mareé. Todo giró. La vista se me nubló. Y justo cuando pensé que iba a caer, una mano helada sujetó mi brazo. Le dije que no debía levantarse. Me giré sobresaltado. Era ella. Estaba justo detrás de mí, como si hubiera aparecido de la nada. No la había escuchado acercarse. No había sentido pasos, ni corrientes de aire, ni nada. Simplemente estaba ahí. Yo solo quería saber si había más gente, balbuceé. «Eso no es importante», dijo con calma, guiándome de vuelta a la cama. «Lo importante es que usted siga vivo». Su frase, en boca de cualquier otra persona, habría sido tranquilizadora, pero en la suya sonó casi como una advertencia. Mientras me acomodaba de nuevo, noté algo que antes no había visto con claridad. El uniforme de la enfermera ya no parecía nuevo. El blanco seguía siendo intenso, pero en las costuras se veía un desgaste raro, como si la tela hubiera sido usada demasiadas veces. La cofia tenía un borde ligeramente amarillento, y en una de las mangas distinguí una mancha muy tenue, como de óxido o de sangre antigua. La miré con más atención. Algo en su rostro también había cambiado, aunque no podría decir exactamente qué. Era como si hubiera una sombra nueva alrededor de sus ojos, algo que los hacía verse más hundidos, más profundos. «¿Se siente mejor ahora?», preguntó, con esa sonrisa suave que no alcanzaba a tocar sus ojos. «No lo sé», admití. «Sigo sin entender qué pasó después del accidente». «Tuvo suerte», respondió. «Lo trajeron aquí antes de que fuera demasiado tarde». «¿Quién me trajo?». Por primera vez desde que la había visto, su mirada se desvió un poco, como si estuviera buscando la respuesta en algún lugar del techo. «Personas que ya no están», dijo al fin en voz baja. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Cómo que ya no están?», insistí. Ella volvió a mirarme, y la sonrisa desapareció por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para ver algo detrás de esa máscara de calma. Tristeza. Una tristeza tan profunda que parecía arrastrar décadas de historia. «No haga preguntas que no quiere responder», susurró. «Descanse, la noche todavía es larga». Sus palabras flotaron en el aire como humo frío. Cerré los ojos por un momento, más por agotamiento que por obedecer. Sentí que se alejaba unos pasos, aunque de nuevo no escuché sus pisadas. El pitido del monitor volvió a un ritmo más estable. La lluvia, afuera, golpeaba con fuerza renovada, y justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché algo que me hizo abrir los ojos de golpe. Una voz de mujer, lejana, sollozando. No venía del pasillo ni de otra habitación, venía del mismo lugar donde estaba la enfermera. Pero cuando la miré, ella seguía ahí, en silencio, de espaldas frente a la pared, inmóvil, y su sombra, esta vez, no era solo una, eran dos, como si alguien más estuviera de pie junto a ella, alguien que yo aún no podía ver. No pude volver a cerrar los ojos después de ver aquellas dos sombras proyectadas en la pared. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que me pregunté si la enfermera, o lo que fuera, podría escucharlo desde donde estaba. La respiración me temblaba. Sé que debería haber gritado, llamado a alguien, intentado huir, pero el miedo verdadero, no te deja mover un músculo, te paraliza, te aprieta la garganta y te obliga a quedarte quieto, esperando que lo que sea que esté en la oscuridad no te note. Intenté enfocar la vista.
Quizás me estaba confundiendo. Quizás era un juego de luz, pero no. Ambas sombras estaban ahí. Una, la de la enfermera, alta, erguida, con el distintivo perfil de su cofia, y a su lado, otra silueta más baja, más difusa, como si estuviera inclinada, como si se tambaleara. Una sombra que temblaba, como si estuviera formada por humo. Ella, la enfermera, no se movía. Estaba de espaldas, pero su postura rígida me decía que estaba completamente consciente de mi terror. De alguna manera, sentí que ella sabía exactamente en qué estaba pensando. ¿Hay alguien más aquí?, logré preguntar, aunque mi voz sonó como un susurro quebrado. Ella no respondió. Por un momento pensé que no había escuchado, pero luego inclinó la cabeza muy lentamente hacia un lado. Un gesto calculado. Perfecto. Inhumano. No estás solo, murmuró con una calma que me heló. Nunca estuvo solo. Sus palabras resonaron en el silencio como un golpe metálico. La segunda sombra se movió. No mucho, pero lo suficiente para confirmar que no era una ilusión, era una presencia real. Algo estaba ahí, algo que yo no podía ver. ¿Quién es?, balbuceé. La enfermera no volteó, no hizo ningún movimiento, pero la sombra temblorosa pareció acercarse un poco más a la pared, como si quisiera acercarse a ella o a mí. Tragué saliva con dificultad. La habitación de pronto parecía más pequeña, el aire más espeso, más frío. La enfermera dio un paso hacia la puerta. No escuché sus pies, como siempre, pero vi su figura deslizarse suavemente. Sus movimientos ahora parecían aún más rígidos, como si le costara mantener la forma humana. Me quedé mirando la pared, esperando ver si la sombra secundaria desaparecía al mismo tiempo que ella. Pero no, la segunda sombra se quedó ahí, no seguía a la enfermera, no estaba ligada a ella, estaba ligada al cuarto, a mí, a algo dentro de ese edificio muerto. Ella abrió la puerta y salió sin decir más. El sonido del pasillo volvió a rodearme, ese eco hueco de un lugar abandonado, el parpadeo irregular de los fluorescentes, el goteo constante de alguna tubería rota, un viento helado que no debería existir en un hospital cerrado. Me quedé solo, o al menos eso intenté creer, pero la sombra seguía ahí, proyectada contra la pared, sin fuente real. No venía de ninguna figura corpórea. Era una sombra sin dueño, una sombra sin cuerpo, una sombra sin vida. Intenté controlar mi respiración. Tenía que moverme, tenía que salir de ese lugar, tenía que encontrar una puerta real, una señal, un símbolo de emergencia, un mapa del edificio, cualquier cosa. Reuniendo lo poco de fuerza que me quedaba, me incorporé otra vez. Mis piernas temblaron al tocar el piso gélido, pero logré mantenerme de pie. Cada movimiento hacía que mi vista se nublara por un instante, pero la necesidad de sobrevivir superaba el dolor. Me acerqué a la pared. La sombra difusa seguía ahí, temblando suavemente. Alargué la mano, movido más por desesperación que por lógica, y la pasé frente a la sombra. No cambió, no reaccionó, como si yo no existiera, como si esa sombra estuviera presa de un ciclo diferente al nuestro. Mis dedos tocaron la pared. Estaba fría, fría como el mármol de una morgue. Retrocedí, sintiendo como un escalofrío me recorría desde los pies hasta la nuca. Algo en la habitación había cambiado desde que la enfermera salió. La luz parecía más débil. Los colores de las paredes más apagados. Incluso el aire tenía un olor distinto. Humedad vieja, metal oxidado, telas mohosas. Fue entonces cuando escuché un sollozo. Suave, doloroso, de mujer. No provenía del pasillo. No provenía del techo, ni siquiera provenía de la pared donde estaba la sombra. Provenía del rincón de la habitación, de un lugar donde no había absolutamente nada. Me giré despacio. El corazón golpeaba contra mis costillas. Allí, en la esquina, vi una figura pequeña, encorvada, como si alguien estuviera sentado en el piso, abrazándose las rodillas. Pero cuando parpadeé, la figura ya no estaba.
O eso pensé, porque al levantar la vista me di cuenta de que había algo más. El espejo metálico que ficava al lado da cama. Desses espelhos hospitalares, sem moldura, preso à parede. Mostrava algo impossível. Mostrava a enfermeira, de pé, atrás de mim. Mas não estava atrás de mim, em la realidade. Girei a cabeça de golpe. Nada. Vacío. Volví a olhar o espelho, e lá estava ela outra vez, mas distinta. El uniforme ya no era blanco, era grisáceo, manchado, antiguo. La piel de su rostro tenía tonos cadavéricos, y sus ojos ahora eran profundos, hundidos, como pozos sin fondo. Y lo peor, en el reflejo ella no estaba sonriendo, su boca estaba abierta, en un gesto de dolor eterno. Me alejé bruscamente del espejo. Las piernas casi no me respondían. Mi respiración se volvió un jadeo irregular. La enfermera, o su reflejo, levantó una mano lentamente, muy lentamente, como si quisiera tocar el vidrio desde dentro, y en el instante en que sus dedos tocaron la superficie metálica, escuché su voz justo detrás de mi oído. No ha terminado la noche. Di un salto hacia adelante. Me giré. Nada. Solo el aire frío. Pero el olor a desinfectante antiguo y a sangre vieja ahora llenaba la habitación, y la segunda sombra, la que no pertenecía a nadie, había crecido. El aire en la habitación se volvió casi irrespirable. Sentía como si cada molécula estuviera cargada de un frío húmedo, antiguo, como si las paredes hubieran absorbido décadas de lamentos y ahora los estuvieran exhalando lentamente. No sabía cuánto más podría soportar. La segunda sombra seguía creciendo, extendiéndose como una mancha viva sobre la pared, mientras el reflejo de la enfermera en el espejo mostraba una versión cada vez más deteriorada de ella. Di un paso hacia atrás, tropezando con una bandeja metálica que no recordaba haber visto antes. El sonido que produjo al caer, un estruendo seco y agudo, retumbó en toda la habitación como si hubiera despertado algo más profundo, más antiguo. El quejido de una puerta oxidada se escuchó en el pasillo, lento, larguísimo, como si alguien o algo estuviera abriendo una puerta que llevaba décadas cerrada. Mi corazón dio un vuelco. La enfermera no estaba allí, pero yo sentía su presencia. Sentía que me observaba desde algún punto que no pertenecía a este mundo. De repente, las luces del pasillo se encendieron y apagaron varias veces, parpadeando como si estuvieran siendo forzadas por una energía invisible. Cada parpadeo iluminaba las paredes descascaradas del corredor y mostraba breves sombras moviéndose, cruzando de un lado a otro. Sombras sin cuerpos, sombras humanas, sombras que caminaban arrastrando los pies. Retrocedí hasta llegar al marco de la puerta, asomándome apenas. El pasillo había cambiado. Ya no era el corredor sucio e iluminado por tubos fluorescentes que había visto antes. Ahora las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si viejas filtraciones hubieran destruido la pintura. Había camillas metálicas abandonadas, archivadores volcados, puertas rotas y vidrios esparcidos por el suelo. Parecía un hospital abandonado hacía décadas, y sin embargo, yo había despertado ahí hacía apenas unas horas. Respiré hondo, sintiendo un nudo subir por mi garganta. «Necesito salir de aquí», susurré para mí mismo. Entonces escuché la voz de ella, la voz de la enfermera, pero ya no era suave ni serena. Era un murmullo rasgado, como si viniera de una garganta seca. «No debe irse», me quedé helado. La voz venía detrás de mí. Me giré lentamente. La enfermera estaba en el centro de la habitación, o lo que quedaba de ella. Ya no tenía el aspecto impecable de antes. El uniforme estaba desgarrado, amarillento, cubierto de manchas que parecían sangre seca. Su cofia estaba arrancada de un lado, su cabello oscuro colgaba en mechones sucios, y su rostro era una mezcla de belleza trágica y muerte. Sus mejillas hundidas, la piel cadavérica, los labios pálidos y los ojos
Oh, Dios, sus ojos no tenían luz, ninguna luz humana. Eran pozos vacíos, insondables, llenos de un dolor eterno que hacía imposible mirarlos, sin sentir que algo me arrancaba el aliento. «No puede dejarme sola», susurró con voz ahogada. «No otra vez». Me quedé petrificado. «¿Quién era usted?», pregunté con la voz temblando. Su cuerpo tembló, como si un recuerdo la atravesara, como si algo dentro de ella se quebrara. «Yo cuidaba a todos», dijo, dando un paso hacia mí. «No dejaba que murieran solos, nunca». Otro paso. El sonido no venía de sus pies. Parecía que el aire se desgarraba con cada movimiento. Pero un día su voz se fracturó. Nadie me cuidó a mí. Se acercó tanto que pude sentir el aire helado que emanaba de su cuerpo. Me prometí, su mandíbula tembló, que nadie moriría sin mí. La segunda sombra en la pared se movió. No era una sombra, era una figura encorvada, cubierta por una sábana hospitalaria vieja, arrastrando los pies lentamente hacia nosotros. Y entonces entendí, era uno de sus pacientes, un espíritu, un eco de los muertos que ella había acompañado. La enfermera cerró los ojos y al hacerlo, su rostro pareció envejecer décadas en cuestión de segundos. «No quiero estar sola», dijo con voz rota. «Por favor, quédate conmigo». Todo dentro de mí gritó que debía correr, salir de ese hospital maldito, escapar antes de que esa mujer, ese espíritu, cumpliera alguna promesa macabra. Di un paso hacia atrás. Ella abrió los ojos y vi algo que nunca voy a olvidar. Su expresión dejó de ser triste. De repente, su rostro se deformó en un gesto antinatural de desesperación y necesidad. Su boca se estiró más de lo humanamente posible, dejando ver dientes que no deberían estar ahí. Su piel se tensó como si estuviera a punto de romperse. «No te vayas», gritó con una voz que sacudió el aire. La figura encorvada detrás de ella levantó la cabeza. Debajo de la sábana había un rostro descarnado, sin ojos, sin labios, solo un cráneo húmedo con una mandíbula que abría y cerraba lentamente. Las luces empezaron a explotar una por una. El monitor cardíaco que marcaba mis signos vitales comenzó a emitir un pitido agudo, interminable. Yo retrocedí, tropezando con el marco de la puerta. El espíritu paciente dio un paso más. La enfermera extendió sus manos hacia mí. «No me dejes», rugió. «No quieras morir solo». Entonces, detrás de ella, vi algo más. Una tercera sombra, un tercero paciente, luego un cuarto, luego 5, todos acercándose, todos atraídos por mí. Me giré, corrí hacia el pasillo oscuro y escuché la voz desgarradora de la planchada detrás de mí. «¡Regresa! ¡No ha terminado la noche!». Corrí por el pasillo sin mirar atrás. El aire estaba tan frío que cada bocanada quemaba mis pulmones. Las luces fallaban, encendiéndose y apagándose a destiempo, y en cada parpadeo creía ver siluetas apoyadas en las paredes, figuras encorvadas en las camillas, rostros pálidos mirándome desde puertas entreabiertas. No sé cuántas veces casi caí. El suelo estaba lleno de papeles viejos, vendas tiradas, frascos de vidrio rotos. A cada paso, algo crujía bajo mis botas, como si pisara huesos secos. El eco de mis movimientos resonaba por los corredores, mezclándose con un murmullo lejano de voces que no lograba entender. Detrás de mí se escuchaba otra cosa, pasos que no eran pasos, como si muchas personas se arrastraran a la vez. Un coro de susurros y quejidos empezó a llenar el edificio. Eran lamentos, sollozos, respiraciones entrecortadas. Voces pidiendo ayuda, voces llamando a alguien, voces preguntando por un doctor que jamás respondería. Todos parecían venir de habitaciones diferentes, de pisos distintos, de un tiempo que ya no existía. Giré a la derecha, luego a la izquierda. Otro pasillo, otra fila interminable de puertas.
La señalización en las paredes estaba casi borrada, letras desprendidas, flechas que ya no llevaban a ninguna parte. «Salida», leí de pronto, en un letrero verde cubierto de polvo. Me lancé en esa dirección como si fuera la única cuerda que me mantenía con vida. El corazón me golpeaba tan fuerte que el mundo parecía vibrar alrededor. Pero cuando llegué a la puerta de salida de emergencia, un escalofrío me paralizó. La puerta estaba cerrada con cadenas oxidadas. «No», susurré, sintiendo que el pánico me subía a la garganta. Detrás de mí escuché pasos, pasos ahora sí definidos, lentos, firmes, acercándose. Una figura blanca apareció al fondo del pasillo. La enfermera, la planchada. Su uniforme destrozado ondeaba levemente como si hubiera viento, pero el aire estaba completamente quieto. Sus ojos vacíos se clavaron en mí. «Te dije que no debías levantarte», murmuró, y su voz retumbó en las paredes como si muchas voces hablasen al mismo tiempo. Intenté forzar la puerta, pateé las cadenas, las golpeé con el hombro. Nada. El metal solo respondía con un gemido grave, negándose a ceder. La planchada avanzó, y con cada paso suyo otra figura aparecía detrás. Pacientes con batas raídas, cuerpos vendados, rostros sin ojos, cabezas ladeadas, bocas abiertas como si aún estuvieran en medio de un grito. «Aquí nadie muere solo», susurró ella. «Yo estuve aquí cuando todos se fueron, cuando apagaron las luces, cuando dejaron las camas vacías. Yo me quedé, y no voy a perder a otro paciente». Una lágrima helada resbaló por mi mejilla. No sabía qué parte de su historia era más horrorosa, su aspecto o la soledad que se escuchaba en su voz. «Yo no quiero quedarme aquí», logré decir casi sin aire. «Yo no soy parte de esto». Por un instante, algo cambió en su rostro. Sus rasgos se suavizaron. Su expresión dejó de ser una máscara deformada para transformarse en una tristeza pura, insoportable. «Tampoco lo eran ellos», susurró. «Pero murieron lejos de sus familias, y nadie rezó por ellos, nadie los despidió, solo se apagaron». Las figuras detrás de ella se detuvieron, permanecieron en silencio, observándome, como si esperaran mi decisión. «Yo no estoy muerto», dije aferrándome a esa única verdad. «Sigo vivo». La planchada inclinó la cabeza. Una sombra de duda cruzó sus ojos hundidos. «Tu corazón». Se volvió hacia el vacío. «Dejen que lo escuchen». Y entonces todo el hospital pareció guardar silencio. El pitido de un monitor imaginario empezó a resonar en las paredes. Pip, pip, pip. Mi corazón estaba latiendo, no como aquellos ecos atrapados en el edificio, no como aquellos pacientes que ella no pudo salvar. Vivo, tosco, imperfecto, humano. Ella cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo por un segundo, ya no vi a una criatura deformada, sino a una mujer joven, agotada, con ojeras profundas y un uniforme impecable, sosteniendo una charola de medicamentos, corriendo de cama en cama, intentando atender a todos sin ayuda. Vi gente entrando en el hospital, gritando, pidiendo atención. Vi médicos ausentes, vi decisiones injustas, vi pasillos llenos de dolor, y la vi a ella desplomándose en una silla, incapaz de continuar, sola, olvidada. «Yo no pude irme», susurró con voz quebrada. «Alguien tiene que quedarse, alguien tiene que seguir cuidando». Tragué saliva, con la garganta cerrada. «Entonces cuida de los que ya no tienen a nadie», dije sin saber de dónde bello esa coraje. «Pero déjame ir, yo todavía tengo a quien volver». Los pacientes detrás de ella comenzaron a desvanecerse lentamente, sus cuerpos perdiendo forma, convirtiéndose en sombras borrosas que se mezclaban con la oscuridad del pasillo. Ella los miró, como una madre que ve partir a sus hijos muertos hacia un lugar donde finalmente pueden descansar. Luego fijó la vista en mí. «Si te dejo ir», dijo, «¿te acordarás de nosotros?» La pregunta me perforó el pecho. «Sí», respondí, con absoluta sinceridad. «Nunca voy a olvidarlos». Por primera vez, su sonrisa fue humana, triste,
real. Levantó una mano y tocó las cadenas con la punta de los dedos. El metal oxidado comenzó a resquebrajarse, soltando polvo. El candado cayó al suelo con un golpe seco que pareció más fuerte que cualquier grito. «Entonces vete», susurró. «Pero no conduzcas pensando que estás solo. Yo seguiré en los pasillos, cuidando, esperando a los que nadie más quiere ver». Abrí la puerta de emergencia con todas mis fuerzas. Una luz intensa me golpeó el rostro. No era la luz fría del hospital, era la luz del sol, el cielo nublado de Monterrey, la humedad del amanecer, el ruido distante de autos reales, de voces reales, de vida real. Tropecé hacia afuera, cayendo de rodillas en el suelo agrietado del estacionamiento. Escuché voces sorprendidas. «Oiga, oiga, está bien. ¿De dónde salió? Ese hospital está cerrado desde hace años». Levanté la vista. 2 policías se acercaban corriendo. Detrás de ellos, un hombre de uniforme viejo, probablemente algún vigilante, me miraba como si hubiera visto un fantasma. «Yo estaba adentro», balbuceé. Una enfermera me atendió. Me cuidó toda la noche. El vigilante se quedó blanco. «Aquí ya no hay enfermeras, señor», dijo con voz baja. «Este hospital se cerró después de un incendio en el área de urgencias, hace más de 15 años. Dicen que una enfermera se quedó encerrada intentando salvar pacientes. Murió con ellos. Mis manos empezaron a tremer. ¿Cómo se llamaba?», pregunté. El vigilante miró hacia el edificio como si temiera despertar algo con solo pronunciar el nombre. «Le decían La Planchada», contestó al fin, «porque siempre llevaba el uniforme impecable. Dicen que todavía se aparece, cuidando a los que llegan heridos, aunque ya no debería haber nadie aquí». Me quedé en silencio. El viento sopló, levantando polvo y hojas secas. El hospital muerto se alzaba detrás de mí como una sombra enorme sobre Monterrey. Los policías me llevaron a otro nosocomio, esta vez uno vivo, con ruido, gente, caos. Me revisaron, me hicieron estudios. Dijeron que era un milagro que estuviera casi ileso después de un accidente de carretera. No supieron explicarse cómo había terminado en un edificio abandonado. Yo sí lo sabía, y tú ahora también. Desde aquella noche nunca más volví a sentirme solo al manejar. A veces, cuando el sueño me vence y cierro los ojos por un segundo de más, siento una mano fría tocar mi brazo, suavemente, como recordándome que aún estoy aquí. Y cuando paso cerca de hospitales viejos, descuidados, siento la mirada de alguien en la ventana, una figura blanca, inmóvil, observando, esperando. Puede que no creas nada de esto, pero si algún día despiertas en un hospital demasiado silencioso, y hay una enfermera de uniforme impecable junto a tu cama, reza. Porque tal vez no pertenezca a este mundo, y tal vez no te deje ir tan fácilmente, y desde entonces, cada vez que paso frente a un hospital antiguo en Monterrey, no puedo evitar mirar hacia las ventanas, porque sé que en algún pasillo, en alguna habitación vacía, ella sigue ahí, esperando al próximo paciente que no quiera morir solo. Si escuchaste este relato hasta el final, no olvides suscribirte a Rutas Fantasmas. Cada semana traigo historias basadas en experiencias reales y leyendas de carretera que te harán pensar 2 veces antes de manejar de noche. Dale like si crees que la planchada todavía camina por los pasillos de algún hospital olvidado. Y si tú o alguien que conoces ha visto algo extraño en un hospital, cuéntalo en los comentarios. Tal vez tu historia sea el próximo relato del canal.